Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañepomoía veípe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta relación que existe entre Israel y la Iglesia. ¿Qué significa la Iglesia? Significa la comunidad. ¿Qué significa Israel de por sí? Israel de por sí está significando entonces este pueblo elegido. Y aquí dentro de Israel podemos mirar también todo lo que significa el Antiguo Testamento. En esta elección, en este proceso y en este camino, cómo Dios se va revelando y se da a conocer a su pueblo. Vamos a mirar hoy un tema muy interesante que aparece, pero con mucha fuerza, y es casi como un chicotazo, ¿verdad?, que Jesús le está dando aquí al movimiento farisaico principalmente, ¿verdad? Y a todos los que son contreras en ese tiempo, ¿verdad? Los movimientos que no cumplen con Dios en síntesis como tendría que ser. Es decir, entienden mal esa misericordia o ese amor de Dios, o mejor aún, no entienden directamente lo que es la misericordia y el amor de Dios, sino que más bien entienden a un Dios leguleyo, a un Dios que mira por las leyes, a un Dios que exige simplemente las leyes. Y entonces, ante esta situación, Jesús responde con mucha dureza. Eso encontramos principalmente en el capítulo 23 de San Mateo, pero también tenemos otros capítulos ciertamente en los otros evangelios. Y ahora el tema que queremos reflexionar es cuando Jesús les llama y les dice que son asesinos de profetas. Asesinos de profetas. Miremos un poco y estudiemos en el día de hoy esta expresión. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la causa? ¿Y a qué está apuntando? ¿Verdad? ¿Cuál es el contexto histórico también? Porque si esto lo encontramos en la Biblia es que existe un contexto histórico muy fuerte dentro de la comunidad que necesitan expresarlo y lo ponen por escrito. Si no hubiese esta necesidad en la comunidad, ciertamente que estas cosas quedarían de lado. Pero si aparece hoy en la Biblia, en el Nuevo Testamento, significa que es un llamado de atención a actitudes concretas que vivía la comunidad judía principalmente, y aquí nombrada y dicha a través de los fariseos, a través de este movimiento farisaico. Esto lo encontramos en Mateo 23, 29, 31 al 37, y también en San Marcos en el capítulo 12, el capítulo 12, 5. Miremos primero a San Mateo, en el capítulo 23,
29, cuando nos está hablando y nos está diciendo, ¿verdad? Sobre esto de que ustedes son verdaderamente asesinos de los profetas. 23, 29 dice lo siguiente: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas. De esta manera atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas. ¿Se dan cuenta? Entonces esta acusación se encuentra ya en el Antiguo Testamento también. La reina Jezabel hizo eliminar a los profetas de Yahvé. La reina Jezabel hizo eliminar, matar a los profetas de Yahvé. Por lo que Elías se lamenta: han demolido sus altares y han pasado a cuchillo a sus profetas. Han demolido sus altares y han pasado a cuchillo a tus profetas, habla Elías. Por orden del rey Joás fue lapidado el profeta Zacarías en el patio anterior. Entonces Zacarías también es lapidado, por orden del rey Joás, imagínense. Y esto lo encontramos en Crónicas, segundo libro de Crónicas, 24-21. El rey Joaquín, por otra parte, hizo pasar a cuchillo al profeta Urías. Eso lo encontramos en Jeremías 26-23. Este asesinato se hizo sin la voluntad del pueblo y aún en contra del pueblo. No se puede acusar al pueblo, en este caso, por lo tanto, del crimen, ¿verdad? Vuelto del exilio, también Israel se lamenta: mataron a tus profetas. Nehemías, el que dice, mataron a tus profetas, capítulo 9 de Nehemías 26. La acusación se vuelve a repetir más adelante, pero ellos hacían burla de los mensajeros de Dios. Ellos hacían burla de los mensajeros de Dios. Despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas. Se mofaban de sus profetas. Eso es segunda Crónicas 36-16. De todas formas, en este pasaje no se menciona el asesinato de ningún profeta. También habla de martirios de profetas la tradición post-canónica. Según ella, el profeta Miqueas fue arrojado de un despeñadero, o pollibella, de la montaña. Lo tiraron de un despeñadero. Evidentemente, imagínense. Isaías fue aserrado por orden del rey Manasés. Fue aserrado, según el libro de la ascensión de Isaías en la vida de los profetas. Jeremías, por otra parte, fue lapidado por su pueblo en Egipto. Jeremías es lapidado por su pueblo. Imagínense entonces. Ezequiel, por otra parte, fue muerto por los príncipes de Israel. Esto te habla de Ezequiel, por los príncipes de Israel. En cualquier caso, la historia de Israel no demuestra que se produjeran de forma tan general asesinatos de profetas. No demuestra, de cierta manera. ¿Pero por qué será que te habla tanto? Indudablemente, en esta acusación de sí mismo, Israel ha exagerado sus propias faltas. Y el Nuevo Testamento hizo suya la acusación. Es decir, existieron, ¿verdad?, acciones violentas, difíciles, contra los profetas, asesinatos, muertes. Pero de cierta manera también no es que demasiado, ¿verdad? Pero ciertamente la palabra de Dios, así como se hace la reflexión de la comunidad con el hecho de hacer uno o dos simplemente, entonces ya te exagera y la Biblia te explica, ¿verdad? Como diciendo, ustedes asesinaron a los profetas, como diciéndote a todos los profetas, pero no es tanto así, ¿verdad? En la parábola de los viñadores homicidas, se dice que estos maltrataron y asesinaron a muchos de los siervos enviados a reclamar el arriendo. También habíamos estudiado en otro de nuestros cursos anteriores sobre este aspecto, ¿verdad?, contra las contraposiciones que existen en los evangelios, y una de ellas era esta: cómo le envían a estos para cobrar el fruto, dice, de la viña, lo que le correspondía al dueño de la viña, a estos que habían arrendado. Pero sin embargo, lo único que hacen es agarrarlo, apalearlo
echarlos de la viña, algunos dicen que los matan. Y esto se refería en una forma alegórica, decíamos directamente una alegoría para la situación que vivía el pueblo de Israel con respecto a los profetas. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Fabrizio Giaconella es un estudiante universitario de Roma. Forma parte de Visionari, el primer centro italiano que agrupa a creativos para desarrollar proyectos tecnológicos de alto impacto social. Uno de ellos es el proyecto COVID-19 Fase 2, en el que imprimen viseras en 3D para distribuirlas entre los ciudadanos y apoyarlos a pasar a la fase 2 de una mejor manera posible. La visera está compuesta por dos partes. La primera es esta, un cintillo impreso en 3D. Está hecho de PLA o TPU, aunque también se pueden utilizar otros materiales. La segunda parte es esta hoja de acetato que se encuentra en cualquier papelería. Se hacen los encajes y se une. Visionari empezó a donar estas viseras a médicos, enfermeros y farmacéuticos, pero también a los comerciantes que iniciaron a reabrir sus negocios y a los ciudadanos. Se trata de dispositivos prácticos y lavables con los que se puede disminuir el riesgo de contagio al COVID-19. Estas viseras sirven para prevenir el contagio de coronavirus a través de gotas de saliva o el sudor. Las donamos gratuitamente, aunque no las podemos considerar como dispositivos médicos sanitarios, ya que no tenemos la certificación. Fabrizio explica que este proyecto nace de la necesidad de un grupo de jóvenes de ponerse manos a la obra y actuar frente a uno de los momentos más difíciles de la historia de Italia. Están quienes crean cosas o colaboran para poner en obra sus estudios. Necesitamos estudiar. Es un compromiso fundamental. A nosotros, los jóvenes, nos toca recuperarnos de esta crisis económica en los próximos 10 o 20 años. De momento, Fabrizio junto a otros jóvenes de Visionari esperan llegar a fabricar unas 100.000 viseras para combatir la propagación de la pandemia. Incluso ofrecen la posibilidad de que aquellos que quieran ayudar lo hagan a través de su página visionari.org. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036.
Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. You are mighty to save. You shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us. To the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. Seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos hablando de esto, de lo que significa el asesinato de los profetas. Lo que nosotros aquí miramos, el reproche que alcanza altas cimas en las invectivas contra los escribas y fariseos. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Así de una forma, de una acusación tan alta contra los escribas y fariseos. Esteban, por ejemplo, acusa a los judíos de su tiempo y de los tiempos pasados de haber perseguido y matado a los profetas. Esteban directamente en su discurso. Es la comunidad cristiana, ¿se acuerdan? Judeo-cristiana la que está escribiendo. Es la comunidad judeo-cristiana la que está escribiendo, tiempos después, años después de que haya sucedido todas estas cosas. Entonces ellos subrayan, le ponen más tinta, decimos nosotros, en ese pasado de haber perseguido y matado a los profetas. Del mismo modo que han hecho también con el Mesías. Así como ustedes hicieron con Jesús de Nazaret, también ustedes lo hicieron con los profetas. La acusación se escucha una vez más en la dura sentencia de Pablo de que los judíos han matado a los profetas y a Jesús. Pablo mismo, en su resumen, en su presentación querigmática, él dice, bueno, ustedes le mataron, haciendo la historia, a los profetas y también le mataron a Jesús. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, 15. Ustedes mataron a los profetas. La tradición resuena también en la carta a los Hebreos, la tradición cristiana, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, 36, cuando dice que los justos que sufrieron prueba de ultraje y azotes e incluso de cadenas, ellos sufrieron, dice, incluso de cadenas, cárcel, fueron apedreados, puestos a prueba, aserrados,
murieron al filo de la espada. Esto es entonces interesante. Ya encontramos en varios de estos pasajes la relación que existe entre el profeta que representa a Israel y también el ser perseguidos, o sea, este Israel o esta nueva comunidad cristiana, judeo-cristiana que están haciendo. Miremos un poco la carta a los Hebreos, el capítulo 11, que nos habla del hecho de que son perseguidos, que son matados, no son aceptados. Dice lo siguiente en el 11. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Unos se dejaron torturar, renunciando a ser liberados para obtener una mejor resurrección. Otros, dice, aquí entra en el 36, sufrieron injurias y golpes, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, despedazados, muertos por la espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, desprovistos de todo, oprimidos y maltratados, ya que el mundo no era digno de ellos. Tuvieron que vagar por desiertos y montañas, refugiándose en cuevas y cavernas. Pero aunque su fe los hizo merecedores de un testimonio tan valioso, ninguno de ellos entró en posesión de la promesa, porque Dios nos tenía reservado algo mejor y no quiso que ellos llegaran a la perfección sin nosotros. Entonces, está hablando aquí de la fe de los jueces y de los profetas. Fe de los jueces y de los profetas. Es decir, todo ese camino que han realizado para planificarse también, ¿verdad?, en el cumplimiento de lo que el Señor les estaba pidiendo a ellos. Y esto nosotros encontramos repensado una y otra vez. Aquí se nos habla entonces del asesinato a los mismos profetas. Nosotros decíamos que también San Pablo, miramos un poco, busquen ahí Primera Tesalonicenses, estamos en el capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente, cuando está hablando la fe y la paciencia de los tesalonicenses, fe y paciencia que hay que tener. Dice de esta manera, nosotros por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios porque cuando recibieron la palabra que les presentamos, ustedes la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo es realmente, como palabra de Dios que actúa en ustedes, los que creen. En efecto, ustedes, hermanos, dice el versículo 14, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios unidas a Cristo Jesús que están en Judea, porque han sufrido de parte de sus compatriotas el mismo trato que ellas sufrieron de parte de los judíos. Y ahora el 15. Ellos, dice, mataron al Señor Jesús. Ellos mataron al Señor Jesús. Y también a los profetas. Y nos persiguieron a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, ya que nos impiden predicar a los paganos para que se salven. Así constantemente están colmando la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha caído sobre ellos para siempre. Entonces, Primera Tesalonicenses, y aquí nos vuelve a decir cómo continuamente recordamos y vemos. Pero como yo les decía, aquí es la comunidad cristiana la que está reflexionando en realidad. Y después, aquí se nota mucho más, ¿verdad? Porque Pablo está haciendo un resumen. Pablo está mirando lo que había sucedido y lo que sigue sucediendo en la historia de esta comunidad judeo-cristiana, que se sienten perseguidos, incluso muchos de ellos que van al patíbulo, es decir, que van a la muerte, muchos de ellos que no son aceptados absolutamente. Pero ante esta situación viene la reflexión, y es la reflexión justamente del profeta, es la reflexión que nos presenta hoy el autor sagrado, refiriéndose tanto a Jesús como refiriéndose también a estos profetas que anunciaron todo lo que el Señor quería regalar a su pueblo. Pero sin embargo no son bien aceptos, no son bien aceptados. Entonces lo dejan de lado. Y todas estas parábolas, como ya hemos leído, Marcos también, capítulo 12, del 1 al 12, que nos hablaba que los profetas que van llegando, estos enviados del dueño de la viña, son golpeados, apedreados,
son sacados fuera de la viña, del límite de la viña, lo matan, lo asesinan directamente. Entonces, son elementos que hoy se vuelve a mirar desde un aspecto teológico de nuestro estudio para entender qué es lo que la comunidad cristiana estaba queriendo expresar aquí. Si nosotros hoy queremos hacer nuestra interpretación, ciertamente que lo podemos hacer también. ¿Y cuál sería nuestra interpretación hoy? Y que muchos de aquellos que quieren anunciar la verdad y que dicen la verdad, no tienen pelos en la lengua, tantos de estos nuevos profetas del mundo actual que denuncian y que dicen situaciones difíciles en las que está viviendo el mundo. Y ante esta situación, entonces, procurando que se tome conciencia y que podamos salir adelante. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía en la
tormenta y apaga el temor, nos llena de su gracia. Solo un paso debo dar, si con ella quiero estar. No me soltaré jamás, con ella al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol, María. Ella es fiel estrella que guía hacia Dios, María. Su promesa regala el nombre de amor, María, que jamás perecerá, un hijo de María. Taratatara, María. Ella es la luz que guía mi camino. Seguro estoy que siempre está conmigo. Siento su amor, pues ella es madre de la creación. Transforma mi corazón, cuida de sus hijos, los vuelve hacia Dios. De su mano voy hasta la puesta del sol, María. Ella es fiel estrella que guía hacia Dios, María. Su promesa regala el nombre de amor, María, que jamás perecerá, un hijo de María. Taratatara, María. Que jamás perecerá, un hijo de María. Seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este aspecto teológico que nos presenta hoy este capítulo de nuestro estudio del Nuevo Testamento sobre la relación entre Israel y la Iglesia. Cuando decíamos el estudio sobre la relación entre Israel y la Iglesia, nos referimos directamente a Israel como movimientos, ¿verdad? Movimientos religiosos que existen y que representan al pueblo de Israel, que tendría que ser, como el nombre dice, la fuerza de Dios, ¿verdad? Y a la Iglesia lo está representando aquí en este relacionamiento con la persona de Jesús. Miremos un poco otro capítulo, o mejor dicho, otro título importante dentro de lo que encontramos en la reflexión de la comunidad cristiana, que es la culpabilidad en la muerte de Jesús. ¿Cuál es la culpabilidad en la muerte de Jesús? Recuerden que todos estos elementos son elementos teológicos que la comunidad cristiana va repensando, va estudiando, va rezando y quieren saber qué pasó aquí, cómo es la cuestión, por qué, quiénes son los culpables, en síntesis. Estamos buscando medio los culpables aquí, cuál es la culpabilidad y cómo lo vamos a entender. Ciertamente que después te presenta de una manera de la voluntad de Dios, del camino. Era el camino, ¿verdad?, para salvar a la humanidad, para salvar a la comunidad. Entonces, y desde ese darse cuenta, abrir los ojos ahora que podamos entender para hacer la nueva relación con Dios, ¿verdad? Es lo que se le está pidiendo en síntesis a la comunidad cristiana. Veamos cuál es la culpabilidad en la muerte de Jesús.
La culpabilidad de Israel en la muerte de Jesús constituye un grave problema que se viene arrastrando hasta nuestros días. Porque a veces pensamos directamente en una culpabilidad, pero así simplemente material, ¿verdad? En el sentido directo, el material, que le mató, que le condenó, etcétera, etcétera. Así, como les digo, en una forma muy, muy directa. La historia tiene que admitir que aunque existen ciertas dudas en torno a cuestiones de detalle respecto a las competencias jurídicas y de la lucha por el poder, es un hecho que en la época neotestamentaria solo Roma tenía en Jerusalén derecho a pronunciar sentencia de muerte en el tribunal. Solamente Roma, en tiempo de Jesús, podía decir que alguien podía ser ajusticiado, podía ir a la crucifixión o podía recibir la sentencia de muerte. Solamente Roma, por lo menos en este tiempo en que estaba viviendo Jesús. Por lo tanto, aquí nosotros nos encontramos en este hecho que en la época neotestamentaria, de que solamente Roma podía dar este derecho a pronunciar la sentencia, según los evangelios, fue el procurador romano justamente. Ahí es donde le pasan la pelota, digamos, de cierta manera, a Pilato. Pilato es el único que en ese momento podía dar la sentencia de muerte. Y en el juicio de Jesús, que podemos decir que es un juicio exprés, el juicio de Jesús es un juicio exprés, porque a Jesús lo condenan, pero rapidísimo, ¿verdad? Rapidísimo a Jesús. Entonces, de ese jueves que lo llevan ahí para el viernes, él ya estaba condenado y para las 3 de la tarde ya está muriendo. Entonces, para el mediodía dice que ya lo están crucificando, ya está en la cruz, y entre el desangrarse, el estar en la cruz, Jesús para las 3 de la tarde entrega su espíritu, como dice el Evangelio de Juan. Y entonces, ¿cómo tenemos que entender todo esto? La crucifixión entonces era un castigo capital romano y no judío. Los judíos no tenían esta posibilidad. La sentencia fue además ejecutada por soldados romanos. La sentencia fue ejecutada por soldados romanos. Pero si bien es cierto que los relatos neotestamentarios mencionan a Pilato y a los romanos, no es menos cierto que su responsabilidad queda en un segundo plano. Esto es lo que tenemos que subrayar y esto es lo que nosotros tenemos que entender bien. Es decir, si bien es cierto que queda esa responsabilidad final en manos de Pilato, y Pilato incluso después se dan cuenta que se lava la mano, Pilato dice, aquí yo no encuentro ninguna razón, etc. O sea, hay muchos elementos que nos dan a entender y quieren subrayar que todos los demás, de cierta manera, cumplieron ciertas órdenes, pero también bajo una presión donde los verdaderos culpables o los ejecutores, los que estaban maquinando toda esta muerte, fueron los judíos, ¿verdad? Entonces, nuestra pregunta, ¿cuál es la culpabilidad en la muerte de Jesús? A pesar de que los romanos son los que ejecutan directamente y a través de Pilato, porque solamente ellos tenían esta autoridad. Entonces quiere decir que el Sanedrín, el Sanedrín comprendía la formación, ¿verdad?, de los que tenían que decidir en aspecto religioso, en este diálogo también con los romanos, ciertamente que son ellos los que toman la decisión y le piden, influyen sobre Pilato para tener esta posibilidad. Entonces, Pilato proclamó con gestos y palabras su inocencia respecto de la sangre de aquel justo. Él proclama y dice, no, aquí no encuentro nada en esta persona, en este hombre. Lucas, por ejemplo, se dice que Pilato declaró a Jesús inocente y quería dejarlo en libertad incluso. Miramos un poco San Lucas 23. Lucas, en ese capítulo que va del 23, del 4 en adelante, nos habla de que Pilato quiere deshacerse, ¿verdad?, directamente. Lucas le interrogó diciéndole a Jesús, ¿verdad? Pilato lo interrogó diciéndole, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud,
No encuentro en este hombre ningún motivo de condena, pero ellos insistían. Subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí, es decir, a Jerusalén. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. Esos días también Herodes se encontraba en Jerusalén. Recordemos que estamos en la fiesta de Pascua, ¿verdad? Entonces Herodes también está por esos lugares. Entonces veamos un poco. En Lucas, por lo tanto, se dice que Pilato declaró a Jesús inocente. No encuentro nada aquí. Quiere dejarlo en libertad porque no tiene razón de ser. También San Juan en su Evangelio testifica al romano su convicción de que Jesús es inocente. Miramos, por ejemplo, en el capítulo 19 de San Juan, miren ahí, acompáñenme, en el versículo 6, aquí tienen el hombre, le dice Pilato. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e Nuevo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos mirando esta culpabilidad en la muerte de Jesús. Decíamos que tanto San Juan nos describe que Pilato aquí se le presenta como inocente, o sea, no es responsable. Testifica esa convicción de que Jesús era inocente. Pilato dice, este es inocente, yo no tengo nada que decir en su contra, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Aquí ya estamos entrando en el aspecto religioso entonces, porque él dice, Pilato les dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Yo no encuentro en él. Entonces después también nosotros pensamos, pero eso ya es otra teología. Y Pilato, ve a Pilato, si vos te das cuenta que no hay motivo para condenarlo, ¿por qué le vas a entregar? ¿Por qué le entregaste? Entonces esa ya es otra teología, ¿verdad? Entonces porque Pilato quiere cuidar su puchero, su puestito, su platita. Él es el gobernador.
Y además, ¿qué viene esto y me van a estar aquí por culpa de este tipo? Yo tenga que perder mi trabajo, por decir así, ¿verdad? Porque claro, los otros le aprietan con todo y le dicen, mira, si tú dejas esto, nosotros los yaguas, ¿y dónde? Vamos a decir allá, al César. Quiere decir que tú no eres amigo del César, porque este tipo le está sublevando aquí a la gente que se quiere poner contra Roma. Nosotros, en síntesis, le está diciendo el Sanedrín, somos buenitos, te queremos salvar a vos, querido Pilato. Y no solamente a Pilato, sino que queremos salvar a Roma. Nosotros les amamos a Roma. Pero con las escuelas ahí, de cierta manera, ¿verdad? Y entonces es como decir, es mejor sacarle, mejor que muera este hombre, mejor que salga aquí, que no esté sublevando a todo el pueblo. Entonces Pilato se presenta de esta manera. San Juan también dice que Pilato pronuncia esa sentencia. No encuentro nada, este tipo es inocente. La tradición neotestamentaria insiste una y otra vez en la responsabilidad del pueblo judío. Insiste, la responsabilidad del pueblo judío. Y sobre todo de sus dirigentes, porque son los dirigentes los que después están moviendo, ¿verdad? Y están diciendo, bueno, qué es lo que tienen que hacer. En las predicaciones de la pasión que nosotros tenemos, estas predicaciones que son varias, ¿verdad? En los sinópticos de la pasión, son los ancianos, los sumos pontífices y los escribas quienes llevan a la muerte a Jesús. Son ellos quienes llevan a la muerte a Jesús. O sea, directamente, si hablamos de los ancianos, los sumos pontífices y los escribas, estamos hablando directamente del pueblo judío. Son ellos que están empujando y le están llevando entonces a Jesús a la muerte. En Marcos 3:6 deciden los fariseos y los herodianos perder a Jesús, es decir, matar a Jesús. Buscan la ocasión para matar a Jesús. Miramos un poco en Marcos 3:6. Ya desde el comienzo del Evangelio, ¿verdad? Se le presenta a un Jesús que ya entra en controversia, ¿verdad? Marcos 3:6 nos habla de esta búsqueda, que se unen para llevarlo a la muerte. Dice, los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con Jesús. Ya en el capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Se dan cuenta que hay entonces un elemento teológico muy interesante y muy profundo. Porque aquí lo que el autor sagrado está queriendo demostrar cada momento y hace un retintín, hay un repique, hay un subrayar continuo que dice que son los judíos, el pueblo judío, el que está buscando la muerte de Jesús. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para acabar, buscar la forma de acabar con Jesús. Esto lo encontramos entonces en los sinópticos y lo encontramos en cualquiera de los evangelios. Ahora, en este proceso llevan a cabo también los sacerdotes y los escribas el plan de matar a Jesús. En este proceso hay un proceso y hay un plan. Nosotros queremos llegar a ese objetivo. Y dentro de ese apuntar a nuestro objetivo, nosotros vamos caminando haciendo un proceso, pero tenemos que matar a Jesús. En el juicio no se intenta hacer justicia, sino aniquilar al acusado. No se intenta la justicia en ningún momento, ¿verdad? Bueno, más o menos, ¿verdad? Pero muy poco, ¿verdad? Prácticamente aquí lo único que ellos estaban queriendo era hacer desaparecer a este Jesús de Nazaret. No buscan justicia. Qué lindo que es esto, queridos amigos, reflexionar un poco, ¿verdad? Desde la palabra de Dios. Porque hay muchas veces, ya está la justicia, ¿verdad? La justicia es buscar de nuevo dentro de la comunidad eso que nos pueda ayudar y que ponga un poco de orden, que nos ayude a dar pasos concretos, ¿verdad? Para que podamos vivir bien. Pero sin embargo, aquí, más que buscar la justicia, lo único que se está buscando es acabar con Jesús. Es la muerte, es la condena. Eso entonces ya nos está diciendo que es un juicio exprés, como decíamos. Como en nuestra realidad nosotros nos expresamos. El juicio exprés quiere decir que no hay tiempo, incluso como las leyes romanas pedían. Por ejemplo, el hecho de que alguien
le pueda hacer de abogado a este que estaba siendo condenado, alguien que presente de su parte su defensa. A Jesús prácticamente no le dejan, ¿verdad? Sino que todo es un juicio express, rápido. ¿Por qué? Porque el objetivo, nuestro GPS es llegar a la muerte de Jesús, condenarlo y matarlo, crucificarlo. Eso es lo que queremos. Entonces vamos a buscar, todos los demás son elementos que no vamos a considerar. Y así estos grupos, así como se presentan, porque justamente se les presentan a ellos, en la tradición neotestamentaria, siempre la responsabilidad cae sobre el grupo o sobre los mismos judíos. Son ellos los responsables entonces de insistir, persistir, hasta conseguir la crucifixión y la muerte de Jesús. Ahora, la predicación de la iglesia repite esta acusación. En la tradición, la iglesia vuelve a repetir e insiste. La responsabilidad se insiste una y otra vez sobre el pueblo judío. Se vuelve a insistir mucho sobre el pueblo judío. Entonces le acusan incluso, ¿verdad?, ante un juez romano, que es Pilato, pero después todo esto no tiene ningún valor, ¿verdad? Porque ellos están buscando, lo que ellos están buscando es simplemente la muerte de Jesús. Y por eso, si ellos están buscando la muerte de Jesús, justamente por eso le llevan frente a Pilato, porque era el único que en ese momento les podía ordenar y dar la posibilidad de que Jesús muera en la cruz. Ellos no podían hacerlo, ellos no podían condenar. Pilato, cuando rehuye, dice, ay, ¿qué hacemos? Porque no encuentro ninguna culpa, este es inocente. Entonces viene todo el fardo del pueblo judío que se le echa encima. Entonces no eres amigo del César. Y ante esa situación, Pilato debe ceder. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos este tema tan importante de lo que es la culpabilidad en la muerte de Jesús. Hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.